Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Ok, voy a estar un ratito con el cubreboca porque estoy en el hospital y tengo que usarlo aquí un rato. Eh, Vamos a continuar. Quiero a todos, por favor, con sus cámaras abiertas. Todos con sus cámaras abiertas. Micrófonos cerrados y cámaras abiertas para poderlos conocer un poquito. Ok, vamos a continuar con el tema de anemias hemolíticas. Es muy importante que estén pendientes. Yo hago hincapié en los puntos más importantes que ustedes deben conocer. Den tiempo y tomando nota. Prácticamente lo que hablamos es los puntos que ustedes deben saber y que obviamente también preguntamos más en los exámenes. Entonces es importante todo aquello en que nosotros hacemos hincapié porque es la parte más importante que ustedes deben conocer. Y si hay alguna duda con respecto a la anemia hemolítica autoinmune, alguna duda la pueden preguntar. Ahorita vamos a continuar. El compañero de ayer, el doctor, quedó a hablarnos de la clasificación. Creo muy importante que veamos la clasificación de las anemias hemolíticas y luego continuamos con el siguiente tema, que si mal no recuerdo es síndromes talasémicos. Entonces, adelante, si está el compañero, falta gente, vamos a admitir a 3 personas más que se están conectando. Creo que es anemia falciforme, doctor. Es primero anemia de células falciformes, ok. Entonces vemos clasificación de anemias hemolíticas y continuamos con la anemia de células falciformes o anemia drepanocítica. Anemia drepanocítica, que son conceptos similares. Muy bien. ¿Dónde está el muchacho? Aquí está, Tadeo, ¿no? Sí, aquí estoy, doctor. Nomás ocupo que me dé permiso para compartir, doctor. Para poder compartir, ahí va. Pues aquí. Listo, Tadeo. Listo. Gracias, doctor. De nada. Está. Ahí pueden ver la diapositiva. Ahí se ve. Sí. Bueno, la clasificación que yo encontré de las anemias hemolíticas es en base a la etiología de estas mismas, en la que se divide en las anemias hemolíticas adquiridas y en las anemias hemolíticas hereditarias. Comenzando con las adquiridas, estas se subdividen en aquellas que como principal mecanismo son inmunes y las que son no inmunes. Entrando en las que tienen un mecanismo inmune, aquí están las autoinmunes, que fueron las que yo les presenté el día de ayer, donde también les coloqué pues algunos ejemplos de estas mismas, como las anticuerpos calientes, fríos y la hemoglobinuria paroxística por frío. Después están las aloinmunes, donde aquí recaen la enfermedad hemolítica del recién nacido, la incompatibilidad ABO en transfusión, y después tenemos a las inducidas por medicamentos que tienen mecanismos tanto inmunes como autoinmunes en este caso. Luego pasando a las que son adquiridas no inmunes, aquí tenemos por mecanismos mecánicos principalmente, agentes físicos o químicos, infecciosos y otras condiciones. Comenzando con los mecanismos mecánicos, aquí destacan la anemia hemolítica microangiopática, las válvulas cardíacas prostésicas y la hemoglobinuria de la marcha. En los agentes físicos o químicos, algunos agentes oxidantes, el arsénico y las quemaduras. En cuestión de las infecciones, la más representativa que encontré fue la malaria, y en otras está la hemoglobinuria paroxística nocturna, en este caso. Ahora pasando hacia las hereditarias, aquí tenemos las hemoglobinopatías, las enzimopatías y las alteraciones de la membrana eritrocitaria. Comenzando con las hemoglobinopatías, aquí están primero las estructurales, que se clasifican como S, C, D y E, las talasemias y las hemoglobinas inestables. En las enzimopatías tenemos las anomalías de las enzimas de la vía de las hexosafosfato, en donde destaca la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.
Después las anomalías de las enzimas glucolíticas, donde destaca también la deficiencia de piruvatocinasa, las anemias en metabolismo de glutatión, aquí sería la glutatión sintetasa, y después el incremento de la adenosina de aminasa y también otras enzimopatías. En las alteraciones de la membrana eritrocitaria está la microesferocitosis hereditaria, la Sí. estomacitosis hereditaria, la eliptocitosis, el incremento de la fosfatidilcolina de la membrana y AMPAS. Como tal, también es importante decir que existe también la clasificación de las anemias hemolíticas por otro mecanismo que sería si son intracorpusculares o extracorpusculares, donde aquí la mayoría de las que vemos como adquiridas, de hecho casi todas en su totalidad son extracorpusculares, es decir, que la hemólisis está causado por algún mecanismo extrínseco al eritrocito. La que no se considera como extracorpuscular es la hemoglobinuria paroxística nocturna, debido a que esta sí es adquirida, pero por un error intrínseco en el eritrocito. Ya por parte de las hereditarias, estas sí, las que les coloqué, todas se consideran como intracorpusculares. Y por mi parte sería todo, doctor. Doctor, tiene silencio. Sí, perdón. Les decía que de esta clasificación vamos a ver la mayoría, vamos a ver las más importantes. La autoinmune, que ya la estamos viendo, las aloinmunes, pues se refieren más a enfermedad hemolítica recién nacido y la incompatibilidad ABO, esas no las vemos a fondo, las dejamos más bien porque las van a ver en pediatría. La inducida por medicamentos, pues ya la vimos, los tres mecanismos que dijo, estos tres mecanismos que dijo Tadeo los tienen que saber porque son los modelos del mecanismo de hemólisis para cada fármaco, ¿no? Que es la penicilina, la penicilina quinidina y alfametildopa. Y obviamente comparten con ellas algunas otras características, eh, otros medicamentos, pero que tienen el mismo mecanismo de destrucción inmunológica. De tal manera que ya hemos cubierto esa parte. De las no inmunes, vamos a hablar un poco, no a fondo, pero sí yo en algún momento dado les hablo un poquito de cuál es el mecanismo de la hemólisis en la microangiopatía trombótica o la anemia hemolítica microangiopática. La anemia hemolítica microangiopática se refiere sobre todo a aquella que es típica en padecimientos como la coagulación intravascular diseminada, que son mecánicas precisamente porque la destrucción eritrocitaria se produce en la microvasculatura por los tapones plaquetarios que hay relacionados al daño endotelial a nivel de los vasos muy pequeñitos. Y eso lo comparte obviamente la coagulación intravascular diseminada, pero a la vez otras enfermedades como el síndrome de HELP, eh, básicamente. Y la otra que también un ejemplo interesante para la anemia hemolítica microangiopática, obviamente, es el síndrome urémico hemolítico y o púrpura trombocitopénica trombótica. Estas dos enfermedades tienen una característica dentro de su síndrome, entre otros, que es la anemia hemolítica microangiopática. Muy bien, de los agentes físicos, pues ahí no lo tocamos mucho porque son más fáciles de comprender, y de las partes de parásitos, de anemia hemolítica por parásitos que te puede producir la malaria, toxoplasmosis, babesia microtis, perdón, que produce la babesiosis. Esas no las vamos a ver porque no nos va a dar tiempo. No está incluida, vamos, dentro del programa. La HPN, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, solo la mencionamos, como la vamos a estar mencionando, sobre todo como diagnóstico diferencial. Es decir, la HPN obviamente es una anemia hemolítica intravascular que se produce por un aumento en la sensibilidad de la acción del complemento en la destrucción de los eritrocitos. Es un defecto en las moléculas ancladas a glicoproteína-glicano o GPI. De tal manera que HPN la vamos a ver más bien como diagnóstico diferencial. Y de las hereditarias que vamos a empezar hoy, bueno, vamos a ver las alteraciones de la membrana, bueno, desde las hemoglobinopatías, perdón, que son las talasemias, y obviamente la que vamos a ver hoy, que es la
las enfermedades hereditarias como es la anemia drepanocítica, que es la que vamos a ver hoy, y luego vamos a pasar después de ver anemia drepanocítica, ya no daría tiempo hoy, empezaríamos ya para las próximas clases con síndromes talasémicos, y bueno, esferocitosis hereditaria que sí la vamos a ver. Básicamente con eso cubrimos una buena parte de anemias hemolíticas. Recordar que aquí la base, las anemias hemolíticas inmunes que tienen ahí arriba, que dice adquiridas, las autoinmunes obviamente las características deben pensar ustedes. Uno, las características comunes de toda anemia hemolítica, clínicas y de laboratorio. Las comunes a todas obviamente pueden ser la ictericia, ya lo dijimos, la ictericia, la palidez relacionada al síndrome anémico. Y aquellas de laboratorio, que obviamente va a ser la anemia, esa es común, la reticulocitosis es un patrón común, la DHL elevada, la bilirrubina indirecta elevada, la aptoglobina baja. Esos son características de todas las anemias hemolíticas. Luego entonces nosotros tenemos que aprender a separar qué anemia hemolítica es. Entonces, si tienes prueba de Kunz directo positivo, pensarás en anemia hemolítica autoinmune. Si está negativo, pues ya te pasas a toda la lista que está aquí. Es decir, bueno, ahora voy a ver cuál sería si el Kun directo es negativo y pienso que no es autoinmune. Ahí tengo toda la lista que aquí la tienen bien descrita para empezar a descartar anemias hemolíticas autoinmunes o anemias hemolíticas Kun directo negativo. Sería ya otro grupo que está aquí ya incluido. Entonces así más o menos tienen que abordar ustedes la anemia hemolítica. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces hoy con la primera, la anemia hemolítica hereditaria, que es la anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. Es una enfermedad muy interesante. Adelante. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la anemia falciforme o la anemia drepanocítica. Adelante, doctora Bárbara Castro. Muy bien. A ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí me escuchan todo bien, verdad? Yo te escucho bien. Ah, ok, ok. Ujú, Me imagino que los compañeros también. ujú. Sí. ¿Ok? Voy a cerrar mi micrófono ahorita. Bueno, buenos días a todos. Eh, Otra vez, por si se les olvidó el nombre o algo así, les voy a hablar sobre la anemia falciforme y también se conoce como anemia drepanocítica, ya que se caracteriza por la formación de drepanocitos. Bueno, la definición de esta enfermedad. Aquí tenemos dos definiciones. La primera es una muy generalizada, que dice la anemia de células falciformes es un grupo de trastornos hereditarios de glóbulos rojos. Y pues sí, es un grupo de trastornos hereditarios que es am, una es un trastorno autosómico recesivo. Y la segunda, que es un poco más completa, que dice la drepanocitosis es una hemoglobinopatía hereditaria frecuente causada por una mutación puntual en la beta hemoglobina. Es exactamente en el codón 6 de la beta hemoglobina, que promueve la polimerización de la hemoglobina desoxigenada. Ahorita vamos a ver cómo sucede todo esto. Bueno, antes que nada, les quiero enseñar esta imagen que es característica de la anemia falciforme, que son los eritrocitos en forma de hoz o en forma de luna creciente, como lo pueden ver aquí. Están, están deformes. Y ahorita pues les voy a decir todo el proceso, por qué pasa y así. Bueno, antes que nada, la epidemiología. Esta enfermedad es característica o se cree que el origen fue en la raza africana y ya pues hasta hace años atrás ya se propagó a nivel mundial ya que
a lo largo de la historia hemos visto que em, la raza, sí, los africanos se han distribuido por todas las partes del mundo. Hay una teoría, una teoría, una hipótesis de que esta enfermedad surgió a causa del paludismo, ya que em, evitaba que el paludismo afectara totalmente a estos individuos. Y bueno, cada año nacen más de 330.000 niños con alguna hemoglobinopatía en el mundo, en la cual 83% pertenece a una anemia de células falciformes. Esta enfermedad se da cuando los dos padres son portadores. O sea, si hay un portador, no se da, pero si hay dos portadores, ya sea padre o madre, hay un 25% de probabilidad de que el hijo lo vaya a tener. Y bueno, en las poblaciones africanas, la prevalencia del gen de la hemoglobina falciforme. La hemoglobina S se refiere a la hemoglobina falciforme, que se refiere a la hemoglobina SLIC. De hecho, en Cuba se conoce como, no se conoce, bueno, sí se conoce como anemia falciforme, pero también se le conoce como esli- esliquemia. O también a los pacientes que tienen esta enfermedad les dicen esliquémicos. Y pues presentan la prevalencia el 40% de las poblaciones africanas. Y los países donde prevalece este gen, donde se da más, es en Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antillas Holandesas, Honduras, Surinam y Estados Unidos. La etiología y patogenia. Bueno, la etiología se trata de una mutación en el gen HBB del cromosoma 11. Esta mutación induce un cambio del ácido glutámico por valina. Es una mutación puntual, nomás invierte la adenina por la timina y la otra la timina por la adenina. Ahorita vamos a ver una imagen explicando todo eso. Es en la cadena beta-globina, eh, exactamente en el codón 6. Y pues ya les había mencionado anteriormente, la hemoglobina con esa mutación se denomina hemoglobina fusiforme o hemoglobina S, como le quieran decir. Eh, bueno, la hemoglobina S se polimeriza, es decir, perdón. Sí se polimeriza, se forman muchas hemoglobinas y se acumulan y hacen que el eritrocito adquiera una forma dura y deforme en condiciones de baja oxigenación. Eso es muy importante. El oxígeno es un factor súper importante en esta enfermedad. Bueno, aquí sabemos que la hemoglobina es una estructura tetramérica y esa es una hemoglobina normal donde está el ácido glutámico. Aquí en la hemoglobina fusiforme vemos que hay una valina. Pues aparentemente se ve normal, pero pues no, tiene mucho que ver este aminoácido en sus propiedades físico-químicas a tal grado de que se van a manifestar clínicamente, pues nomás por este aminoácido y las propiedades que le confiere va a ocasionar todo esto de la anemia fusiforme. Aquí tenemos un eritrocito normal y vemos que aquí está una hemoglobina fusiforme y se va multiplicando, se va multiplicando y a tal punto de que el eritrocito se deforma, adquiere una forma dura y una forma de hoz. Aquí está la mutación puntual. Aquí tenemos un aminoácido de glutamina y un eritrocito normal. Aquí está la valina y está en forma de hoz. Es la hemoglobina mutante. Bueno, eh, les voy a explicar este esquemita. Aquí el padre y la madre son heterocigotos, es decir, son portadores, pero no expresan la enfermedad. Em,
Bueno, al reproducirse, la única persona, el porcentaje es el 25% de una probabilidad de que puedan tener un hijo o hija, em, con esa enfermedad. Los demás pueden ser homocigotos, o sea, pueden ser totalmente sanos o pueden ser heterocigotos, o sea, portadores. Y ya pues es baja la probabilidad, pero pues se da. Y ya pues aquí tenemos otro ejemplo de la mutación puntual. Como les decía, la hemoglobina A es adenina timina y aquí se invierte. La hemoglobina fusiforme. Y aquí tenemos el eritrocito y como les había mencionado que el oxígeno es un factor muy importante en esta enfermedad, ya que como esas estructuras de la hemoglobina fusiforme se reproducen y cuando hay un factor de desoxigenación se va a dañar totalmente su membrana y este eritrocito va a quedar totalmente inservible, va a quedar totalmente deforme y va a producir una hemólisis. Cuando tenemos un eritrocito normal y se está polimerizando esta hemoglobina, va a haber una deformación, se va a acumular la hemoglobina y adentro del eritrocito va a surgir otra capa lipídica, como protegiendo a los polímeros de hemoglobina S. Entonces esto va a hacer que aumente las concentraciones de calcio, van a entrar y van a salir las de potasio y el agua, es decir, se va a deshidratar y ya pues cuando se deshidrata también va a afectar a la membrana, ¿no? Pero también cuando hay una desoxigenación y el daño es extenso en toda su membrana, se dice que es irreversible, ya no se puede salvar ese eritrocito, pero cuando está bajo oxigenación, eh, sí se puede salvar, pero debido a el factor de un tránsito lento de tiempos de tránsito lento prolongados sin oxígeno, es decir, en lechos microvasculares donde haya poco oxígeno, el eritrocito puede ocasionar una oclusión microvascular porque se va a acumular, ya que a causa de la falta de oxígeno se va a empezar a polimerizar esta hemoglobina, entonces se va a adherir, a veces, leí que a veces se acumula, entonces por eso tapa los lechos microvasculares, pero también a veces no se trata de cantidad de que tanto se acumulan, sino que se trata también la capacidad del eritrocito para adherirse al endotelio. Y pues eso es lo que pasa con esos Y eritrocitos. es importante ahorita hacer una intervención porque obviamente vas a hablar de cómo se producen los síntomas, Ujú. pero precisamente así se le llama esa falsiformación, por eso se llama falciforme. Es una formación, una forma del eritrocito anormal. Recuerden que el eritrocito es elástico. Esa forma bicóncava, y nosotros los hematólogos pensamos que obviamente, y así es, pues Diosito o el que nos hizo le quitó el núcleo precisamente al eritrocito para eso. Si tuviera núcleo no pudiera hacer eso que hace el eritrocito, no pudiera alargarse para pasar por vasos más pequeños. Tiene le llama capacidad de hemorreología o hemorreológica, que el eritrocito tiene esa capacidad de poderse alargar para pasar por vasos más pequeños. El problema aquí es que pierde esa capacidad. La falciformación hace un eritrocito en forma de banana o de hoz rígido. Entonces, cuando él va a los vasos más pequeños, en empalizada, tapa esos pequeños vasos y hace microcoágulos. Entonces tenemos dos problemas. Uno, una hemoglobina que no es capaz de oxigenar bien los tejidos y dos, que puede producir microtrombos. Entonces ya ustedes empezarán a imaginar otras cosas. Dice, esto no es solo una anemia, esto no es solo síndrome anémico. Ustedes pueden ya adivinar que aquí van a pasar otras cosas entonces. Aquí van a pasar otras cosas que va a comentar la compañera. Adelante, Bárbara. Ok. Bueno, aquí
tenemos en esa imagen de la izquierda, la izquierda superior, tenemos un barrido de microscopio en el cual se observa poiquilocitosis, se observan las células falciformes aquí en forma de banana, en forma de hoz también, como le quieran decir. Y pues también observamos los eritrocitos de distintos tamaños. Y aquí está a mayor aumento. Aquí podemos ver uno muy claro, una célula falciforme. Y aquí es importante esta imagen histológica porque es el corte de un vaso. Aquí se observan las concentraciones de los lechos sinusoides. Están aglomerados allí. Y también aquí en esas zonas pálidas podemos ver fibrosis a causa de la baja concentración de oxígeno, ya que no hay una adecuada transportación de oxígeno y sucede una fibrosis en el vaso, pues. Es por eso que cuando las personas presentan esta anemia, incluso cuando son heterocigotas, o sea, que son portadoras, pero obviamente se da más en los homocigotos, ¿no? Hay microinfartos porque en el vaso es de circulación lenta, entonces como es de circulación lenta, los eritrocitos van a estar expuestos a un factor de baja oxigenación, entonces se van a deformar, se van a poner rígidos y ya no van a adquirir esta característica que les mencionaba anteriormente el doctor, que es la de ser flexibles, y se van a quedar ahí como atorados, pues entonces van a producir microinfartos, y entre más microinfartos suceda, puede llegar al punto de hacer como una autoesplenectomía. Y aquí tenemos la imagen B, la imagen inferior derecha. Aquí vemos la aglomeración de los eritrocitos. Bueno, las manifestaciones clínicas. Generalmente ya conocemos las manifestaciones de la anemia, que es debilidad, ictericia, pero las manifestaciones clínicas de esta enfermedad en específico va a ocurrir el síndrome que es mano-pie o dactilitis de manos y pies en los niños, desde niños, ya que debido a la microvasculatura, a la vasculitis, se van a hinchar las manos. Aquí se ven las manos de una persona como adulta, pero esto le puede suceder a una persona desde que es niño, que es homocigoto, que presenta esta anemia falciforme. Es importante mencionar también que los niños lactantes no van a presentar ningún síntoma, ya que la hemoglobina fetal va a estar mm, va a estar alta. Entonces, cuando la hemoglobina fetal sube, la hemoglobina fusiforme baja y va a hacer que esté todo tranquilo, pues que no presente ningún síntoma. Ya cuando el paciente ya tenga aproximadamente 5 a 6 meses de edad, la hemoglobina fetal va a disminuir y la hemoglobina fusiforme va a subir. Entonces ya va a empezar a presentar síntomas. Eh, bueno. También va a presentar el síndrome torácico agudo, que eso es por microinfartos en el pulmón, en los techos vasculares del pulmón, y se va a presentar fiebre, dolor. El paciente se puede confundir que también incluso que está teniendo un infarto. También esa enfermedad hace que se acumule hierro en el corazón, lo que va, estos pacientes también pueden presentar cardiomegalia, incluso en casos muy severos, una insuficiencia cardíaca o también un infarto. El priapismo es característico de esa enfermedad. El priapismo lo conocemos como la erección del pene, pero pues va a ser sin estimulación sexual y va a ser prolongada, lo que va a causar dolor en ese paciente y a largo plazo puede ocasionar necrosis. También la pérdida de la agudeza visual, aquí tenemos esa imagen de un fondo de ojo. Estos pacientes van a presentar tortuosidades, ya que por obvias razones, ¿no? De que los eritrocitos,
como son lechos microvasculares, se presenta baja oxigenación, entonces se van a empezar a como que a acumular allí. Y puede ser la pérdida de la agudeza visual, incluso en casos muy severos, la ceguera. También en casos también así, o sea, esos son casos como que, o sea, se pueden presentar, pero no todos los va a presentar, ¿no? Un accidente cerebrovascular, crisis de secuestro, que es cuando los pacientes están pequeños y el vaso va a empezar a secuestrar o a atrapar todos los eritrocitos, pero van a estar deformes. Y van a aumentar la incidencia de infecciones en esos pacientes. Esos pacientes se pueden enfermar fácilmente de enfermedades como neumonía, influenza, otras enfermedades neumocócicas, debido a que la funcionalidad del vaso va a estar afectada. Y también pueden presentar ese trombosis venosa profunda. Ay, pues también aquí tenemos a este niño que se observa con ictericia. Esta enfermedad se puede confundir con hepatitis también. Bueno, Entonces ven aquí, perdón la interrupción, ven ajá, entonces que es clínicamente es una enfermedad que va a dar manifestaciones sistémicas. Yo hago hincapié en esto porque deben saber que entonces las anemias hemolíticas, en muchos casos, dependiendo de su fisiopatología, va a provocar síntomas secundarios a la anemia. Ya lo vimos en anemia hemolítica autoinmune y ahora lo estamos viendo en anemia drepanocítica. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Para antes de pasar al diagnóstico. Yo tengo una duda, pero es de antes, ¿no? O sea, de lo de la epidemiología. Se hablaba que, pues, de la malaria, que esto, pues, la forma de los eritrocitos hace que, pues, ¿qué será? Que mate al parásito o que no lo deje. Que no deje al parásito trabajar adecuadamente para poder infectar o parasitar, más bien, que esa es la palabra correcta, al eritrocito. Es decir, a la malaria no le gusta en general un eritrocito falciforme que tiene características como las que comentó ella de oxigenado y las alteraciones que tiene en su formación. Por eso se dice que los pacientes con anemia falciforme tienen protección contra malaria. ¿A qué se debe esto? Bueno, la anemia de célula falciforme es frecuente en aquellas zonas. Bueno, ahora todo el mundo está mezclado, ¿no? Ahora, desde hace 20, 30, 40 años, todos viajamos mucho, pero cuando no había tanta migración como ahora y todo eso, estas enfermedades de célula falciforme se presentaban mucho en África y obviamente se dieron cuenta que aquellos que tenían esta anemia tenían menos incidencia de malaria. Y entonces se investigaron porque precisamente a estos pacientitos están protegidos, precisamente digo, una mala por una buena, ¿no? Por eso se dice que protege contra la malaria, o sea que el que tiene anemia falciforme es más difícil que tenga la parasitosis por malaria. A eso se refiere. Y el término que sí lo mencionó ya la compañera Bárbara, autoesplenectomía, es que precisamente tantos microtrombos, tanta trombosis frecuente y continua en el vaso, hace que el vaso vaya atrofiándose y se hace pequeño, se va atrofiando, se va haciendo como una pasa. Y eso es lo que llamamos autoesplenectomía. El vaso deja de funcionar, es una embolización, microembolización continua que hace que este vaso se atrofie y se haga pequeño y obviamente en un momento dado disfuncional. Muy bien. ¿Alguien que quiera hablar alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hablar del diagnóstico? ¿Algún estudiaron? Porque necesito que estudien para que no se duerman. Nadie, qué bárbaro. A ver, ¿a qué le pregunto? Alguien que nos pueda hablar del diagnóstico de... ¿Cuál es la prueba más importante para el diagnóstico de... ¿No sería el frotis? Eso es muy interesante. Me gustó que hayas dicho eso, porque
hace ver que sí le han tomado la importancia a lo que comentamos en las primeras clases. Sí, el diagnóstico obviamente será clínico, será con el interrogatorio y anamnesis, pero claro, para saber exactamente el diagnóstico preciso se hará otro estudio, que es la electroforesis de hemoglobinas, es más específico. Pero tu respuesta es buena porque en esta enfermedad, como también en la eferocitosis, no en otras, pero en esta sí, el frotis de sangre periférica es muy importante. ¿Por qué? Porque claro, si tú ves un frotis característico en un paciente que tiene anemia y ya lo sospechaste, ya lo demás será solo para confirmar lo que ya tú estás pensando. Entonces sí, el frotis es de suma importancia para el diagnóstico de esta enfermedad, que obviamente no es patognomónico, pero que es bastante característico y lo que nos dará, que ahorita ya vamos a dejar a la compañera porque ya lo preparó, el diagnóstico obviamente muy claro, es la migración electroforética de la hemoglobina S a un patrón característico, que ella lo va a comentar. Entonces, bien. Adelante, Bárbara. Bueno, en el diagnóstico es importante aquí considerar que los pacientes pueden ser homocigotos o heterocigotos. Em, Hay pruebas que te van a detectar el paciente homocigoto y al paciente heterocigoto. Y bueno, en la prueba de inducción de los drepanocitos positiva, trata de se va a tomar una muestra de sangre y se va a mezclar con metabisulfito de sodio, el 2%. Esta sustancia va a hacer que se desoxigene, va a quitar como que la oxigenación. Entonces, los eritrocitos, si este paciente, ya sea homocigoto o heterocigoto, con más razón homocigoto, se va a dejar reposar un tiempo, entonces después de cierto tiempo se va a observar, se va a hacer un frotis, como dijo mi compañera, y vamos a observar a los eritrocitos en esta forma, en la forma de hoz. Y eso es porque el factor, ¿no?, que ya había mencionado de la oxigenación. También está la prueba de solubilidad positiva. Em, la hemoglobina S fusiforme es soluble. Entonces, si se disuelve, pues va a ser positiva. Pero también esto es o sea, no te da como que, no te dice si el paciente es homocigoto o heterocigoto, porque a los dos por igual los detecta. El estudio más preciso y más importante que vamos a tener es la electroforesis, que se va a hacer en la electroforesis de la hemoglobina en acetato de celulosa, que es la corriente de cargas, y se van a traer las proteínas que contengan hemoglobina fusiforme, se van a traer hasta cierta parte donde se van a detectar, y ahí es donde el médico y el químico biólogo clínico, los que realizan los estudios, van a concordar que sí es anemia fusiforme homocigótica. Y también la determinación de hemoglobina fetal, a veces en algunos casos va a estar aumentada, ya que ese es un mecanismo que va a usar el cuerpo para disminuir a la hemoglobina fusiforme, para que no se polimerice. Esto va a evitar que la hemoglobina S se polimerice y va a tratar que el eritrocito tenga su forma adecuada, o sea, tenga su forma flexible, pues. A ver. Bueno, aquí ya en los estudios clínicos de laboratorio, aquí tenemos a un paciente heterocigoto, o sea que va a tener hemoglobina A, hemoglobina aparentemente normal, la que presentan los adultos, y la hemoglobina fusiforme. La clínica pues va a ser asintomático, no va a presentar síntomas, y a menos, creo, no estoy segura, no sé si el doctor me puede ayudar, de que no sé si esos pacientes bajo ciertos factores como hipoxia, ya sea que si viven o viajan a lugares con altitudes elevadas, puedan tener algún problema. No sé si es así, y si
puedan presentar algún síntoma. Pero bueno, generalmente van a ser asintomáticos y la hemoglobina va a estar normal, el volumen corpuscular medio va a estar normal y... Ay, se me olvidó cómo se llamaba esto. Pero bueno, el electroforesis de la hemoglobina va a presentar estos porcentajes. De la hemoglobina A va a estar del 55 al 60% y la hemoglobina fusiforme va a estar del 35 al 45%, es decir, pues no va a estar elevada. Y ya en un paciente con el síndrome, ya que va a ser homocigoto, que ya va a presentar la anemia fusiforme, la clínica pues va a presentar los síntomas, va a presentar síntomas que les había mencionado anteriormente, los síntomas característicos de una anemia y también los síntomas característicos de una anemia falciforme. Y la hemoglobina pues va a estar baja, el volumen corpuscular medio eh, va a estar aparentemente normal, pero en algunos casos puede estar elevado también. Y pues en la electroforesis de la hemoglobina fusiforme va a estar elevada del 80 al 96% y la hemoglobina fetal pues va a estar del 2 al 20%. Bueno, en el síndrome heterocigoto sí, normalmente llevan una vida normal. Aquellas condiciones que favorecen, obviamente, un estrés, sí, la altura, pero también procesos que se sumen. Por ejemplo, los pacientes estos hacen a veces un poquito más de anemia en el embarazo que las mujeres normales, pero generalmente llevan una vida normal, por arriba de 25, 35 de hemoglobina S, con 50 de hemoglobina A es suficiente para mantener una vida normal. Lo que sí es válido para eso es cuando son homocigotos. Los homocigotos obviamente tienen anemia solitos, pero se agravan mucho en crisis, dependiendo de obviamente si tienen un proceso infeccioso, si tienen un estrés metabólico de cualquier tipo que puede ser infeccioso, inflamatorio. Y bueno, se suele comentar que ellos hacen a veces crisis de su sintomatología y se habla de crisis hemolíticas, obviamente, donde hay un mayor rango de hemólisis que lo normal. Se habla de crisis megaloblásticas, cuando estos pacientitos se consumen rápidamente el ácido fólico, por tanto recambio, por tanta reticulocitosis y tanto recambio que tiene que haber en médula ósea para poder mantener los niveles de hemoglobina lo mejor posible. Entonces hacen esas crisis megaloblásticas por déficit de ácido fólico, hacen crisis regenerativas. Las crisis regenerativas se asocian generalmente a infecciones por un virus. ¿Cuál es ese virus? El parvovirus B19. Que no sea Bárbara. Ah, perdón. No, ya, pues ni hablar. Está bien, parvovirus B19, exactamente. Ellos hacen crisis regenerativas porque el parvovirus B19 le pega mucho a veces al stem cell hematopoyético y pueden provocar hipoplasia medular. Entonces se asocian a ese tipo de cosas, esas crisis. Además, falta otra crisis, obviamente, pero la crisis dolorosa. La crisis dolorosa es cuando obviamente ese pacientito va a tener microinfartos en el vaso y hay dolor, o en otras zonas que provoca síntomas de dolor porque hay trombosis. Entonces esas 4 crisis se presentan en estos pobres niños, tienen retraso en el crecimiento y desarrollo, obviamente, y desgraciadamente no tienen una buena vida. Aquí tienen que fijarse entonces, uno, anemia hemolítica, características comunes, obviamente la anemia, la reticulocitosis, hasta ahí no hay problema, a veces la ictericia, puede aumentar un poco la DHL, el vaso aquí estará crecido o no, el vaso. No, y pues, pero normalmente no está crecido, sobre todo por lo que acabamos de decir, por la autoesplenectomía. Así que no es una característica que ustedes van a esperar, ¿ok? No es una característica la esplenomegalia, a diferencia de la esferocitosis hereditaria. Entonces, bueno, y características no comunes aquí, obviamente el frotis. El frotis van a tener un frotis con células en forma de oso banana, que es muy característico.
de esta anemia y van a tener, me gustaría, no sé si la traes, sino mañana, una electroforesis de proteínas, pero no en número como aquí, sino gráfica, cómo se realiza. Ustedes, yo no sé si lo Ok. hicieron en el laboratorio, en el laboratorio de fisiología. ¿Hicieron electroforesis? Creo que no. No, no hicimos. No, bueno, eso, qué raro, porque es lo que más siempre se hace. Electroforesis de hemoglobinas y electroforesis de proteínas séricas. Porque es muy sencillito. Para que vean un poquito el fundamento de la prueba, como las características propias de cada hemoglobina, es decir, cada hemoglobina normal y anormal tiene una migración en una banda electroforética típica, que generalmente son agarosa, gel de agarosa, y ellos migran por una carga eléctrica hacia los polos en forma diferente, y eso hace muchísimos estudios muy, muy viejos, pero bastante bueno y válido porque nos hace ver claramente las hemoglobinas S y su migración ya cuantificada es lo que hace ya dar esos números que ustedes ven ahí. Entonces hay que traer mañana, que eso les va a servir para también la síndrome talasémico, una electroforesis de proteínas, una electroforesis de hemoglobinas, en el caso de una anemia de células falciformes, y una electroforesis de hemoglobinas en un paciente normal. Bueno. Ok, entonces para mañana traigo un esquema de electroforesis para anemia falciforme y el otro ¿de qué dijo, perdón? Comparado con un paciente normal. Ah, con un paciente Como normal. migra un Ok. paciente normal, sí. Esa la consigues, de hecho, generalmente comparativa. A veces consigues todas, la normal, paciente normal, anemia falciforme, talasemia. Igual mañana, pues te puedes ayudar con tu compañera. Si ella ya lo tiene, pues con esa. Bueno, adelante. Bueno, como dijo el doctor, va a haber un aumento de la cantidad de los reticulocitos, por lo que va a presentar reticulocitosis, trombocitosis, pues está asociada a la reticulocitosis y por eso también va a haber trombos, ¿no? Y por eso también va a haber afección en el pulmón. Y también lo había comentado el doctor de que en el vaso va a haber una afección y se puede confundir con una enfermedad de vaso intestinal relacionada al colon, ya sea colitis o una enfermedad que tenga que ver en la zona abdominal y que no se considere dejando a un lado a la anemia falciforme. Y la leucocitosis mm, también va a estar asociada a la reticulocitosis, pero esta va a producir inflamación y dolor en el paciente. Es lo que decía el doctor, que va a haber una crisis Oclusiva. vaso-oclusivas, ajá, que van a tener dolor. Los pacientes van a presentar dolor debido a esto. Y la sedimentación glomerular va a estar disminuida. También va a haber hiperbilirrubinemia no conjugada y acortamiento de la vida de los eritrocitos. Esto está relacionado con uno de los esquemas que les puse al principio, que está por acá, la vida corta de los eritrocitos, porque así como puede estar el factor de desoxigenación, se va a producir directamente la hemólisis, por eso va a haber el aumento de reticulocitos para querer compensar todo este desastre, pues de que el eritrocito no tuvo oxígeno, se dañó toda la membrana. Entonces, van a aumentar los reticulocitos, los leucocitos y, y ya pues va a haber un acortamiento de la vida de los eritrocitos creo que hasta 10 días, si no me equivoco. O sea, en vez de que sean 120, van a ser 10 días. Puede llegar hasta esa cantidad. Sí, claro. Ahora, hay una duda aquí, por nuestra trombocitosis asociada a reticulocitosis, eso no me quedó claro. Y leucocitosis asociada, ¿a qué te refieres? Porque no así, digo, puede haber aumento de plaquetas y leucocitos asociados al fenómeno sistémico. Pero ¿por qué asociado a reticulocitosis? No va asociado a reticulocitosis. Quizá asociado a la crisis o a la magnitud del proceso hemolítico en un momento dado, que obviamente te va a dar reticulocitosis, pero no. Yo creo que allí hay que quitar ese paréntesis, no sé si está en un libro, pero si está en un libro está mal traducido
y si es en español, pues yo creo que es un error. La trombocitosis y leucocitosis como de tipo reactivo se pueden presentar, pero no asociado a reticulocitosis. Ah, ok, está La bien. reticulocitosis no te va a provocar la trombocitosis, no. La reticulocitosis es un glóbulo rojo inmaduro, grande, sin núcleo. Entonces no, por ahí no. Puede haber, yo quitaría los paréntesis nada más y puede haber trombocitosis y leucocitosis reactiva. Sobre todo Ok. si el paciente tiene un cuadro infeccioso agregado, etc. Ujú. Ok, muchas gracias. Adelante. ¿Podemos terminar o tienen clase? Ariana. Sí, podemos terminar. Bueno, adelante. De hecho, ya no más falta esto. El tratamiento, pues como es una enfermedad autosómica recesiva, pues muchas veces no se va a poder atacar desde la raíz, ¿no? Pero se pueden tomar medidas de sostén y tratar la sintomatología. En caso de dolor muy severo, se puede dar opiáceos por las crisis vasoclusivas y también si el dolor es regular, pues se puede dar un antiinflamatorio, porque no en todos los pacientes se van a presentar los mismos tipos de síntomas y no la misma intensidad de dolor. También es importante mantener que el paciente se mantenga hidratado y evitar los cambios bruscos de temperatura. Y también evitar las altitudes elevadas, ya por lo que habíamos dicho, que cuando esos pacientes, también lo mencionó el doctor, de que también debido a una altitud elevada, pues va a haber menor cantidad de oxígeno. Entonces, pues ese es como un factor determinante, ¿no? De, de la hemoglobina fusiforme. Y también evitar actividades extenuantes que cansen mucho al paciente, como el ejercicio y entrenamientos atléticos y todas esas cosas. No exponerse a lugares, bueno, es lo que acabo de decir, no exponerse a lugares o situaciones donde los niveles de oxígeno sean bajos, evitar viajar en avión y todo eso es por la altitud. Y también algo muy importante, un medicamento que es la hidroxiurea. Esta hidroxiurea va a disminuir eh, los síntomas vasoclusivos, ya que va a incrementar la hemoglobina fetal y va a disminuir la hemoglobina fusiforme. Y ya sabemos que si se disminuye la hemoglobina fusiforme, pues se va a disminuir la polimerización y asimismo la deformación de los eritrocitos y la hemólisis y pues por lo tanto también la acumulación de que se hagan microinfartos. Y también algo muy importante, que la hidroxiurea tiene un efecto antiinflamatorio, va a inhibir a los leucocitos y esto va a evitar la inflamación y también el dolor. Y sí, y ya va a evitar las oclusiones vasculares. Una cosa, la altura sí afecta, pero decía ahí que el avión, porque el avión obviamente está presurizado, pero te decía alguna Sí, bibliografía ajá, subirse a los aviones. sí, leí que esas personas como que no se les recomendaba subirse a los aviones. Yo también me pensé lo mismo porque dije, pues se supone que está como que regulado, ¿no? Pero como lo vi como en dos partes, bibliografías, lo puse. Me llama la atención, pero no lo había. En altura sí, ¿no? En una altura arriba de 1500 metros. Y si te vas en un avión y te vas a un lugar donde esté a 1500 metros, sí, pero sí, claro, hay presión, hay cambios de oxigenación en un avión, pero me llama la atención. Ujú. Lo dejo como dudoso. Yo siento que, Diego, limitar a subir un avión en forma tácita o absoluta, yo creo que no. Ok. Pero sí, porque no hay una afectación por la altura en teoría, porque el cuerpo no la capta por la presurización que hay y por lo que el aire acondicionado, que el oxígeno lo está normal, pues las concentraciones de oxígeno son normales. Ujú. Pero bueno, lo que sí es cualquier crisis que someta a un pacientito, estrés o infecciones, cualquier otra cosa, deshidratación, que eso es muy importante también, Ujú. van a predisponer a hacer crisis
como las que hemos mencionado, una crisis hemolítica, dolorosa, regenerativa o megaloblástica. Muy bien. Quiere decir que hay que darle a todos los pacientes con anemia hemolítica, este tipo de pacientitos, independientemente de la hidrea y todo eso, hay que darle para prevenir las crisis megaloblásticas, es muy fácil. Darles ácido fólico, una tableta diaria, todo el tiempo, ¿ok? Hay que darles ácido fólico de por vida. Adelante, doctora. Y ya, pues eso sería todo de mi parte, pero queda pendiente lo de la electroforesis. La electroforesis, por favor, para que entonces tengamos ahí ese apoyo. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Si no hay dudas, preguntas. Mañana, ¿qué toca? Anemia, talasemia. Sería la clase del miércoles, pero Bien. no, Miércoles. es una antes de talasemia. Sigue esferocitosis hereditaria. Sigue ferocitosis, está bien. Bueno, entonces esa es fácil, esa está tranquila. Como son 2 horas, ¿verdad? Sí tenemos que entonces ver esferocitosis y empezar con síndromes talasémicos. Necesito que estudien todos el desarrollo desde la etapa embrionaria de las hemoglobinas en el ser humano, desde la etapa embrionaria hasta como después del nacimiento. Porque para que puedan entender más fácil lo que es talasemias, vamos a hacer algunas preguntas a cualquiera al azar antes de iniciar síndromes talasémicos que nos hablen un poco del desarrollo de las hemoglobinas desde la etapa embrionaria hasta la edad adulta. Así que al azar le vamos a preguntar a cualquiera Doctor, de ustedes. Adelante. tengo duda, pero de Sí. talasemias. Es que somos 2 los que vamos a hablar de eso, pero no sabemos cómo repartir, o sea, ¿Cuántos uno va a son? ser alfa y otro va a ser beta. Si quieren así, lo pueden hacer ustedes en forma libre. Como uno tiene que hablar de la embriología, ¿no? De las hemoglobinas, como podrían ser una alfa y otros beta, y uno de los dos habla también nada más del tema de embriología, ¿no? Sí, Y por pero normalmente ejemplo, las solemos dividir en alfas y betas, y cada alumno agarra las alfa 1 y los dos las betas, sí. y por ejemplo el cuadro clínico y el diagnóstico y tratamiento. Lo pueden hacer en común, pueden en un momento dado dividirse y decir, porque cuáles son las diferencias de un cuadro clínico de las alfa y las beta. Generalmente hay características comunes, pero ustedes se van a dar cuenta que algunas de ellas son incompatibles con la vida, entonces allí en la clínica es un poquito diferente. Lo que pueden hacer luego, hay cuadros muy claros luego que para que ustedes hagan el diagnóstico diferencial de ellas al final de la plática. Ustedes lo pueden hacer en forma libre, pueden dividirse mitad y mitad de la carga, puede hablar una de embriología y después hablar de la clasificación de las alfa beta, puede hablar de la clínica y que el otro hable de diagnóstico, tratamiento, etcétera. Entonces O sea, podemos hacer una presentación. pueden hacer una presentación única y terminar uno a la mitad y empezar la otra, el otro doctor, sí. Es Ok. igual el problema, ¿eh? Ok, está bien, gracias. Cualquier duda de la talasemia, mándeme correo o WhatsApp. Muy bien, nos vemos entonces. Bueno, ya no los veo hasta el miércoles, entonces les encargo el ensayo, ¿eh? Ya les mandaron toda la información del ensayo. Ya todos la tienen. Sobre cáncer. Sí, doctor. Sí. Bueno, ya chequen ahí. Acuérdense que las cuartillas son 10 sin contar los anexos. Los anexos van aparte. Es decir, son 10 de escrito y cuadros. Pueden meter todos los cuadros que quieran aparte. No que van a meter 6 cuadros, ya son 6 cuartillas, pues no. Tiene que ser 10 hojas y los anexos. Los anexos pueden ser los que quieran, pero tienen que ser 10 hojas. Ahí les puse más o menos que a qué se refiere un ensayo. Yo creo que ustedes ya han hecho. Es un ensayo académico. Y esto tiene que ser el 21 de septiembre antes de empezar el módulo de cáncer, porque lo que quiero es que ya ustedes lo entreguen y ya seguimos nosotros ya en materia del módulo de enfermedades hemato-oncológicas. Entonces ya deben conocer precisamente lo que dice ahí. La orientación de las características de lo que quiero que digan no quiere decir
que eso es un ensayo por cada cosa que les puse ahí, es decir, el impacto del cáncer como problema de salud pública, prevención y detección temprana, principios del tratamiento, genética. Lo que quiero con esas 4 frases es que ustedes, cómo van a englobar un poco el desarrollo, más o menos que abarque eso que les estoy proponiendo. Porque me pueden hablar del cáncer desde el punto de vista platónico o desde el punto de vista de los romanos. No, lo que no quiero es que se me vayan por allá, ¿está bien? O sea, digo, oye, no, me hiciste un ensayo muy bonito, sí, está bien, pero yo lo que quiero es que ese ensayo sirva de materia introductoria al módulo de cáncer. Por eso quiero que toquen esos 3, 4 puntos que les puse ahí. No tiene que ser como una plana, oye, poner tal y 2 puntos, no, no. El ensayo debe ser englobar todos los conceptos que están ahí en una forma característica que debe llevar un ensayo, y es ahí donde está su capacidad de, pues de realizarlo como tal. No de síntesis, porque esa no es la palabra, más bien la capacidad que ustedes tengan de realizar un ensayo y lograr los objetivos que el maestro les está solicitando para su aprendizaje. Muy bien. Hasta el momento las pláticas que han dado me han parecido bien, que espero que los que siguen, Tadeo, muy bien, conserven ese esquema, esa capacidad de síntesis, y que obviamente aprovechen si tienen dudas. Nos vemos miércoles, cualquier cosa a la orden. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor.